Arrancamos. Bienvenidos desarrolladores y seguidores de la comunidad de desarrolladores de InterSystems. Este es otro webinar. Ya estamos en el mes de octubre. Hoy es día 2 y por fin tenemos otro webinar. Creo que hacía ya tiempo que no lo teníamos. En esta ocasión vamos a hablar, el título del webinar es de los datos al conocimiento, ¿vale? Sacando provecho de la información clínica con la inteligencia artificial y InterSystems. Y con nosotros va a estar Rodrigo desde Chile, que nos va a hacer la presentación, ¿vale? Luego ya Rodrigo dará más detalles acerca del contenido, pero básicamente esta presentación va a ser un poquito más divulgativa y funcional, más que de tocar código y de ver detalles de programación, porque lo que va a intentar contar Rodrigo es cómo con la inteligencia artificial un médico y nuestras plataformas, sobre todo el portal clínico de Helser, puede utilizar pues la ayuda de la inteligencia artificial para hacer una mejor gestión de sus pacientes, ¿no? Entonces, esto luego, por supuesto, pues como ya sabéis, tendremos por detrás un modelo de lenguaje que hablará de todo esto. Tendremos por detrás pues la parte de data de Iris, que hablará también de esto, supongo. Y como siempre, tendremos más o menos 50 minutos de presentación y luego todas las preguntas que queráis hacer las podéis ir haciendo a través del chat, o también hay otra parte de preguntas y bueno, las vamos recogiendo y solamente las que sean buenas, porque las malas no, se las transmitiremos a Rodrigo en la parte final, ¿vale? Y nada, y luego ya pues haremos un poco cierre con alguna novedad de la comunidad, de lo que vamos haciendo y como siempre pues esperando que os sirva y que os sea de utilidad. Nada más, no me enrollo nada más, creo que ya hay suficiente gente registrada y en línea, entonces damos paso a Rodrigo de una. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias, David. Hola a todos. Parto por presentarme. Yo me llamo Rodrigo Barahona. Tal como dice David, soy de acá de InterSystems Chile. Mi formación profesional, un poco para que entiendan por qué quiero darles un foco quizás, a lo mejor no tan técnico. Ojo, nosotros estudiamos la lista de participantes y nos damos cuenta que hay participantes que quizás no son tan de meter las manos al código. Independiente de eso, yo soy Sales Engineer. Yo sí meto las manos al código y programamos y configuramos nuestras soluciones. Pero quiero hacer algo que aproveche la mayor parte de la audiencia e incluso las personas más técnicas, ¿ya? ¿Por qué? Yo la ventaja que tengo, humildemente lo digo, es que yo soy ingeniero civil en computación, pero también estudié medicina. Entonces, un poco el poder unir estas dos aristas, de verdad que da una visión interesante y que uno puede proyectar y mostrar, mira, qué es lo importante de la informática médica, ¿ya? Así que, habiendo dicho eso, fíjense que ustedes en estos momentos tienen unas slides, pero yo me voy a permitir compartir mi pantalla porque las slides en la plataforma no me va a permitir mostrarles las animaciones que hay, ¿ya? No son nada del otro mundo, son unas animaciones simples, pero prefiero en el ámbito académico, ir de a poco construyendo, prefiero utilizar esta opción, ¿ya? Súper. Yo aquí aprovecho de preguntar si es que se ve bien mi pantalla y si es que me escuchan bien. ¿Se escucha bien? Ahí no tengo feedback. A lo mejor David o Sergio me pueden... Ah, ahí está, ya. Se ve genial, se escucha. Perfecto. Ya. Entonces, de los datos al conocimiento, sacando provecho a la información clínica con InterSystems y la inteligencia artificial. Vamos a comenzar acá. Y yo quiero partir bien general particular.
quiero hablarles de un poco de lo que es la informática médica, que es un área que a mí en lo personal me apasiona. ¿Y por qué esta área de informática médica se demora en llegar al ámbito de salud? Fíjense que hay muchos, hay estudios, hay plataformas, papers que se dedican solamente a esta área, y uno de verdad que con todas las ventajas que podría ofrecer informatizar algo de este estilo, la área médica, creo que siempre es una de las áreas que va un poco más lenta. Y esto tiene algunas explicaciones, ¿ya? Por un lado, es un sector que está súper regulado y los errores acá pueden costar vidas, ¿ya? Eh, Independiente de lo anterior, fíjense que los datos clínicos son muy complejos, ¿ya? Nosotros tenemos distintos tipos de datos clínicos, han habido muchos esfuerzos en ponernos de acuerdo y estandarizar cuáles son las categorías de datos y cómo podemos presentarlos con distintos estándares de interoperabilidad. Pero la verdad es que eso también es algo que hace que la informatización se demore en llegar a esta área, ¿ya? Luego de eso, es importante mencionar que hay sistemas fragmentados. Acá en Chile, yo siendo trabajador de InterSystems, me he enfrentado a varias realidades donde hay a veces grandes cadenas de hospitales y clínicas, donde en cada lugar tienen una ficha electrónica que es distinta y que no necesariamente interopera con las demás. Entonces, esto de los sistemas fragmentados, la verdad es que es un gran dolor de cabeza. Lo menciono porque lo que les voy a mostrar yo un poco une parte de resolver este problema con parte de resolver otro problema, ¿ya? Y claramente acá, entonces, por lo anterior, la inversión y la adopción son más lentas que en otras industrias, ¿ya? Entonces, ya me faltó un último factor que es vital. Yo, habiendo estudiado con médicos, conociendo de cerca a los profesionales de salud, yo estoy casado con una enfermera, siempre hay resistencia cultural, sobre todo en un área tan importante como esto que es la medicina, donde siempre hay una relación entre el profesional de salud y el paciente. Y en el fondo esto de que venga la informática quizás a tratar de mejorarnos la vida profesional, genera cierto rechazo, ¿ya? Por suerte, esta resistencia cultural y falta de formación digital, la verdad es que yo he ido mirando que a través de los años, mientras las generaciones nuevas, que son nativos digitales, están usando estas herramientas, de verdad que esa brecha está desapareciendo, ¿ya? Súper. Entonces, construyendo sobre lo mismo que les acabo de mencionar, hay este es un estandarte de la informática médica, que es el cuádruple AIM. Y la idea acá es, pucha, por un lado, queremos ser capaces de mejorar los resultados, queremos reducir costos, queremos mejorar la experiencia del paciente y mejorar la experiencia del usuario clínico, siempre y cuidando que el paciente es lo principal, ¿ya? Y a lo largo de los años, ustedes saben que llega la inteligencia artificial de forma disruptiva, llega de verdad con una curva muy rápida de avances. Es difícil mantenerse al día con todas las cosas que van surgiendo. Y eso es un poco lo que queremos mostrarles acá. Yo sé que en la inteligencia artificial, para los que son más técnicos o quizás más relacionados a esa área, hemos escuchado cosas como el Agentic AI, la inteligencia artificial de agentes, que pueden hacer cosas muy bonitas. Yo acá, la presentación se va a basar en un caso quizás un poco más concreto, donde les quiero mostrar qué cosas hay que fijarse y son importantes para poder explotar desde el punto de la informática médica algo tan simple como el chat GPT o alguna de las plataformas que tenemos. ¿Dónde nos ofrecen la real ventaja y dónde están los riesgos también de utilizarlo? ¿Ya? Entonces, esto está súper relacionado con lo que recién les dije, casos de usos clínicos. Yo les diría que el apoyo al diagnóstico, sobre todo en imágenes médicas, es algo que está siendo muy confiable, ¿ya? ¿Por qué? Porque el input, la verdad es que es bien
concreto, uno tiene una radiografía, un escáner, una resonancia, y eso uno le puede enseñar a un computador, mira, si ves esto, sí, hay un tumor. Si ves esto, sí, hay una neumonía. Si ves esto, entonces, eso, la verdad es que estos datos de entrenamiento aquí son bastante blanco y negro, ¿ya? Entonces, han habido muchos avances por ese lado. Por otro lado, predicción de riesgo. Se fijan que en la predicción de riesgo, uno puede anticipar complicaciones, reingresos, incluso las predicciones de riesgo están muy relacionadas con las entidades aseguradoras, ¿ya? Para entender un poco los distintos riesgos de los pacientes. Pero ustedes pueden entender acá que una sugerencia de predicción de riesgo, la verdad es que no pone en riesgo la salud de un paciente, ¿ya? Soporte a la decisión clínica también es algo que se ha explotado mucho y yo les diría que este concepto, para que les quede en el fondo grabado, el soporte a la decisión clínica es algo que existe desde hace años, incluso antes de los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT, ¿ya? Siempre hay reglas o cosas que se pueden detectar, hay distintos puntajes en el fondo que podemos calcular y un computador es capaz de tomar los datos, calcular el puntaje y dar una asistencia al profesional de salud como soporte a la decisión clínica. La parte en donde nos vamos a enfocar nosotros hoy es en el análisis de una historia clínica electrónica, ¿ya? ¿Por qué? Porque algo que yo espero que todos estén familiarizados es que estos modelos, como el ChatGPT, cualquier modelo, el Llama o el Gemini, la gracia es que hay una fortaleza muy importante que tienen y es que pueden resumir información. Son capaces de leer grandes volúmenes de información, tomar los datos relevantes para el contexto que a mí me interesa y entregarme esa información a el profesional de salud. Profesional de salud, para que sepan, yo me refiero, puede ser un médico, puede ser una enfermera haciendo una entrega de turno y que quiere en el fondo de alguna forma maximizar el tiempo o hacerlo rápido. Podemos hablar de codificadores que necesitan poder entender una hospitalización de larga estadía de un paciente y poder en el fondo determinar cuáles son los códigos que le va a asociar a la hospitalización, códigos GRD. Incluso podríamos pensar en químicos farmacéuticos, donde, chuta, yo necesito saber, mira, en esta hospitalización de este paciente, dime, cuéntame por favor todos los medicamentos que tomó y quiero analizar un poco las interacciones donde a lo mejor pueden haber decisiones que hubiesen podido ser tomadas de una forma distinta, ¿ya? Entonces, esto para que les quede claro, aquí es donde nos vamos a enfocar nosotros, ¿ya? Eso sí, lamentablemente, aquí hay una arista, ¿ya? Y es una arista que está muy relacionada con la informática en salud. Yo les quiero partir mostrando lo que yo considero que es un problema, ¿ya? El problema acá. Nosotros siempre hablamos de que al centro está el paciente. Tenemos al paciente, paciente consulta laboratorios o lugares donde se toman exámenes, tanto de imagenología o de otra índole. También consulta a la consulta particular del profesional médico. El paciente puede consultar centros médicos, ya que no son centros de atención terciaria con alta complejidad, sino que son centros de atención un poco más simple. Y por otro lado, tenemos que nuestros pacientes visitan hospitales ya cuando la situación lo merita, y esto le llamamos un centro de atención ya más avanzado. Entonces, el paciente que al final del día ustedes ven que interactúa con todos estos distintos establecimientos, la verdad es que le estamos disgregando mucho la historia clínica, ¿ya? Aquí tengo al paciente, paciente, un ejemplo muy simple, se siente un poco resfriado, ha tenido tos, no ha tenido fiebre, la tos es con un poco de expectoración y el médico, de verdad que entre las cosas que evalúa, escucha con su estetoscopio que hay crépitos, hay sibilancias y dice, mira, ¿sabes qué? Tú parece que estás teniendo una bronquitis obstructiva, me preocupa, creo que tienes que ir a un centro de salud donde te puedan monitorizar un poco, ¿ya? Lamentablemente, bueno, aquí generamos datos clínicos,
Lamentablemente, el paciente hace caso, va a este centro de atención en salud y este médico no sabe qué es la información que recogió el médico anterior y solamente puede basarse en la información que el paciente le está entregando en ese momento, o muchas veces lo que ocurre es que estos médicos escriben certificados o escriben, idealmente se tendría que escribir una suerte de epicrisis, que es un resumen de la atención médica y que se le pueda entregar al paciente, pero eso en la práctica a veces no ocurre, ¿ya? Entonces, este profesional tiene que comenzar desde cero, preguntándole al paciente, estudiando, haciéndole el examen físico, pidiéndole quizás algunos exámenes adicionales, y el paciente se va a tomar los exámenes adicionales a un laboratorio que no está integrado, y por lo tanto el laboratorio lo que va a hacer probablemente es sacarle una radiografía. A lo mejor pensamos que había una neumonía, una bronquitis, y el paciente va a recibir en un CD o un DVD esa información, y nuevamente tiene que devolverse al profesional de salud que le pidió esos exámenes, ¿ya? Entonces, ahí ya se dan cuenta ustedes que hay una desfragmentación de la información, y finalmente este profesional, mirando la radiografía, de verdad que estima que el paciente está en riesgo, él ve una neumonía, se ve un foco congestivo, y le dice, sabes que tú tienes que ir al hospital porque a ti te van a hospitalizar, necesitamos darte antibiótico y necesitamos darte, no sé, salbutamol para un poco evitar tu congestión bronquial. El paciente obedece, va al hospital y lamentablemente, de nuevo, tenemos un caso donde este médico no conoce lo que ha ocurrido. Ojo, esto yo se lo estoy relatando como una historia, pero esto perfectamente puede ocurrir en un par de días. Primer día consultamos acá, el paciente se fue a su casa porque era muy tarde, el segundo día consultó al centro, se tomó al tercer día los exámenes y recién estamos en el cuarto día. Entonces este profesional la verdad es que tiene que formarse una idea de todo lo que ha pasado, donde un paciente que ya está quizás cansado de repetir los mismos síntomas, porque los tuvo que explicar una vez, dos veces y tres veces, quizás ya no da información tan clara como nos hubiese gustado si es que el hospital lo hubiese recibido el primer día, ¿ya? Entonces, esto para mí es una dificultad muy grande que enfrentamos en este sector, el sector salud, ¿ya? Cuando uno mira las otras industrias, la banca, uno mira el sector financiero, uno mira los sectores productivos, no sé, minería, y de verdad que los pasos quizás son más estructurados, tenemos información a la mano y no ocurre esta complejidad. Ojo, yo aquí incluso no les estoy mencionando la dificultad de que este laboratorio puede querer entregar la información de una forma, ya con un estándar o de alguna forma, no digamos estructurada, porque te van a entregar un documento, pero te pueden entregar resultados de exámenes. Este profesional que está acá en la parte de abajo, eh, él puede escribir la historia clínica en prosa, como él quiera. Se fijan, aquí no hay datos que sean, permítanme buscar el puntero, no hay datos que uno diga, oye, eso está súper estructurada la historia clínica. No, él lo escribe. Esta institución puede tener una ficha electrónica X y por lo tanto la información la almacena de una forma distinta a estos otros dos, y este hospital también puede tener una ficha electrónica Y, y la información en la forma en que está almacenada, en la forma que se le presenta al profesional de la salud, es distinto a los anteriores, ¿ya? Entonces ahí hay una dificultad bastante grande, y eso me interesa harto que se queden con el concepto, ¿ya? Súper. Yo hasta acá quiero preguntar si hay alguna duda, si se está entendiendo el concepto. Yo sé que voy quizás un poco lento, pero quiero ir construyendo a mostrarles una de las cosas que hemos hecho. Súper. Parece que no hay duda. Ya. Continuamos entonces. ¿Cómo podemos mejorar esto? ¿Ya? Necesitamos poder almacenar la información clínica de los distintos establecimientos, ¿ya? Y ahí, en términos de informática médica,
La gracia es que sí se ha detectado esto como un problema y se han avanzado en muchos estándares. Yo acá menciono el IHE, Integrating the Healthcare Enterprise, porque su objetivo es lograr la interoperabilidad práctica entre diferentes sistemas. HIS, un sistema en el fondo de salud, EMR, un Electronic Medical Record, un PACS, que es el que almacena las imágenes de radiografías, resonancias, y un LIS. ¿Se fijan? Este es un estándar que es internacional y que empuja mucho esta comunicación, nuevamente, práctica entre los sistemas. ¿Ya? Esa es la idea. Y aquí yo voy a ponerme el sombrero InterSystems porque también tengo que poder mostrarles algo concreto donde se está haciendo esto que les estoy mostrando. En InterSystems nosotros tenemos una herramienta que se llama HealthShare, y la gracia es que permite recepción de información desde distintos establecimientos, ¿ya? Siempre respetando y entendiendo que aquí hay una dificultad desde el punto de vista de la ingeniería bastante grande, porque el laboratorio que yo les mostré podría utilizar un estándar para comunicar información como es el HL7, ¿ya? Un estándar bastante utilizado, y yo tengo que ser capaz de recibir esa información y almacenarla de alguna forma, pero siendo consistente con que a lo mejor hay otro laboratorio que no usa HL7 y va y disponibiliza un repositorio Fire y yo puedo ir a consultar esa información. Y por otro lado tenemos la información que generaron los médicos, donde ese profesional finalmente va a generar quizás una ficha de evolución, una anamnesis del paciente y en el fondo un relato también del examen físico. Todas esas partes, se fijan, tenemos que nosotros desde el punto de vista de la informática médica pensar en cómo logramos estructurarlas, categorizarlas y almacenarlas en un repositorio, que la idea es que sea un repositorio único que nos permita a cualquier profesional de la salud visualizar la información de una forma ordenada, ¿ya? Entonces, yo aquí les puse un ejemplo, de verdad que esto es más para los técnicos, pero hay un formato en común que nosotros definimos, le pusimos SDA, y está basado en el CDA de HL7, que también es un formato estándar que existe en el mercado. El SDA, eh, para que ustedes entiendan, básicamente es una estructura en XML que me va a permitir categorizar de alguna forma la información que recibo. Por ejemplo, si yo quiero interoperar, quiero enviar la información a otro establecimiento o recibir información de otro establecimiento, claramente hay datos que identifican al paciente, ¿ya? Y esto tiene toda una estructura, yo puse solo los títulos acá, pero dentro del paciente tenemos todos los datos demográficos que ustedes se puedan imaginar, tenemos relaciones con familiares, tenemos cosas como la dirección, el número de teléfono, y así uno sigue avanzando. Encuentro es la visita de un paciente a un establecimiento de salud. Se fijan que ahí uno se salta, uno puede seguir aquí, voy a nombrar los más importantes: alertas que tenga el paciente, alergias. Aquí están los agendamientos. Estos dos están súper relacionados porque en informática médica nosotros hablamos de problemas y diagnósticos. Problemas, ¿a qué me refiero con un problema? Un paciente de 80 años tiene hipertensión arterial. Eso es un problema, ¿ya? Pero el motivo de atención, el diagnóstico por el que me está visitando, puede no estar relacionado con su hipertensión. Puede ser que se cayó y se rompió la cadera, ¿ya? Entonces hay diagnósticos y problemas, es algo bastante utilizado en la informática médica. Y así hacia abajo se van a encontrar con que hay laboratorios, radiología, pero esto, como les digo, no es más que un intento de lograr estructurar esta información que sabemos que está presentada y almacenada de distintas formas para poder almacenarlas nosotros en un repositorio central, ¿ya? Entonces, si avanzamos, la gracia y un poco la promesa acá de HealthShare es que yo tengo un portal para el profesional de salud, donde aquí arriba presento datos bastante simples: nombre del paciente, fecha de nacimiento, sexo. Y la gracia es que aquí yo tengo estas categorías que la verdad es que están bastante relacionadas con lo que les mostré en delante, ¿ya? Hay un problema que es más desde el punto de vista
ingenieril, que es armemos las categorías, vemos cómo estructuramos los datos, cómo los almacenamos, y aquí yo les estoy mostrando el resultado final, que es perfecto. Si yo soy un profesional de la salud, voy, aprieto en el tab de diagnóstico, puedo ver esto como resumen, puedo leer rápidamente las alergias, independiente que las alergias hayan sido documentadas en un hospital A o en un hospital B, ¿ya? Y así. Con el concepto en el fondo se repite con resultados de laboratorio de diagnóstico y todas las categorías que tenemos acá, ¿ya? Entonces, esto la verdad es que es un avance gigante para cualquier profesional de la salud. Y uno dice, chuta, ok, ahora pareciera que está todo bien, pero imagínense un paciente que tiene 20 años de visitas a un hospital, un paciente que podemos decir que tiene varias comorbilidades, es diabético, es hipertenso, el paciente se está tratando por una neumonía. Entonces, empieza quizás a ser un poco complejo el análisis de esta información, a pesar de que estamos todos contentos porque ahora el profesional de salud tiene un solo punto en el que puede ir a mirar la información, ¿ya? Entonces, los profesionales de salud sabemos que cada vez están más apremiados con el tiempo y, tal como yo les decía, ahora podemos acceder a toda la historia clínica, pero tenemos que ser capaces de conocer lo más relevante para nuestro rol. ¿Y a qué me refiero con esto? Si yo soy un químico farmacéutico, a mí lo que más me interesa es qué diagnósticos tiene este paciente y qué medicamentos ha estado tomando. Entonces tengo que ser capaz de ir y concentrarme en eso. Por otro lado, si yo soy un médico traumatólogo, ¿ya? Y el paciente tuvo una caída de cadera, a mí me interesa la información relacionada con eso. Yo no quiero leer toda una historia clínica para entender que el paciente sí tuvo una neumonía hace 3 años, pero se mejoró, lo trataron. No, yo soy el traumatólogo y necesito saber qué es lo que es pertinente para el área de mi competencia y cómo puedo ayudar a este paciente, ¿ya? Entonces aquí es donde entramos un poco ya más al ámbito de la inteligencia artificial, ¿ya? Nosotros una alternativa que tenemos es explotar las plataformas de inteligencia artificial y como concepto, sepan todos ustedes que estas plataformas tienen API, que es como una forma de comunicarse con el chat GPT o con la plataforma que elijamos, y yo le puedo mandar y preguntar cosas y debería ser, ojalá idealmente poder ser capaz de tomar esa información y presentarla en pantalla al profesional de la salud, ¿ya? Y aquí es donde viene uno de los peros más importantes, porque uno se plantea, ¿puedo confiar en los resultados de esto? Estas son plataformas que se entrenan con una cantidad de datos bastante grande, pero que pueden tener sesgos, ¿ya? Aquí me permití hacerles una pequeña línea de tiempo. Yo en el ejemplo que les quiero mostrar, el ejemplo práctico, voy a usar OpenAI, por eso me permití mostrar este chat GPT de OpenAI. Fíjense que aquí estamos hablando incluso de épocas prepandemia, ya yo sé que la pandemia todos la tenemos aquí grabada, sabemos que fue un hito importante. Pandemia me refiero a finales desde el 2019 y uno podría plantear que quizás ya el 2023 ya salimos de la pandemia. Pero fíjense que hasta los primeros años, 2017, 2020, 2022, estábamos en fases de investigación, ¿ya? Aquí hay un proyecto bastante bonito que era el Transformers Google Research. El 2020 hubo un salto muy grande donde ya habían estos transformadores, General Purpose Transformer, versión 3, y que manejaban una cantidad de parámetros que uno no lo consigue en el día a día, 175 billones de parámetros. Finalmente acá estaba el Instruct GPT, y un poco me interesa que se den cuenta que cambió a ser un producto donde ya había más consistencia en los resultados que entregaba y podíamos sacarle partido en esta parte. Se fijan, 2022, ChatGPT que ya era un producto, adopción masiva, y el ChatGPT 4 ya es multimodal. Cuando hablamos de multimodalidad, para los que no lo sepan, me refiero a que hay transformadores o LLMs que son especializados en procesar texto y hay otros que son especializados en procesar lenguaje.
hay otros que son especializados en procesar imágenes. Entonces esta multimodalidad, la verdad es que todos ustedes deben tenerla más o menos en la rutina, porque aparecieron estos software que nos permitían crear imágenes, hacer una caricatura de mi rostro. Entonces esta es la multimodalidad. Cuando ya nos pasamos al 2024-2025, estamos hablando de modelos Omni, GPT-4o, Omni, y Omni es como omnipresencia, omnisabiduría. Se fijan que acá el modelo, un solo modelo, es capaz de entender imágenes, entender lenguaje, entender audio, ¿ya? Eso, la verdad es que los hace bastante atractivos para la industria en salud, porque yo como profesional médico puedo estar enfrentado a esta necesidad de resumir la historia clínica, pero puedo sacar una foto al brazo del paciente que a lo mejor tiene una quemadura de segundo grado y quiero poder alimentársela al modelo y decirle, ¿qué recomendaciones me puedes dar de esto? Y así, ¿ya? Así hay muchas cosas. También, ¿para qué decirles la importancia de lo que es la captura del lenguaje natural? Que estos modelos sean capaces de entender todo lo que estamos hablando, de verdad abre una puerta muy importante a, a volver a que la medicina sea esto quizás más romántico, que es la relación del médico con el paciente, y no interrumpida por alguien que tiene que digitar frente al computador, que está mirando hacia otro lado, porque al final eso todo estresa un poco esta industria, ¿ya? Pero en el fondo es para que se hagan la idea, como ya estamos en este nivel, nosotros nos atrevemos a ir un paso más adelante como empresa y tratar de ver qué provecho le podemos sacar, ¿ya? Solamente un disclaimer, a mí me encanta mencionar este tipo de cosas. Este es lo saqué, lo busqué ayer, y es de julio del 2024, donde en el National Institute of Health se publicó un estudio donde en el fondo se trataba de estudiar los riesgos y beneficios de las preguntas de esta inteligencia artificial en las decisiones médicas. Fíjense que el modelo en general es muy bueno respondiendo preguntas como tipo quiz, ¿ya? Pero habían muchas veces en que no era capaz de explicar cómo llegó a la respuesta, este razonamiento, ¿se fijan? Incluso acá mencionan que en una instancia el modelo se equivocó en detectar que dos lesiones en el brazo del paciente, que solamente estaban presentadas con ángulos distintos, ya una foto desde acá y otra foto desde acá, la verdad es que eran la misma condición, ¿ya? Entonces, yo les diría que a pesar de todo lo avanzado que uno diga, pucha, qué bonito cómo está entrando a la industria en salud la inteligencia artificial, siempre hay que tomarse esto con un granito de sal y darse cuenta que esto no va a reemplazar a un profesional en la salud. Esto es algo que sirve de apoyo, pero siempre tiene que haber en el fondo el análisis de la persona que está por detrás, ¿ya? Así que eso para que lo tengan todos presentes, ¿ya? Ahora sí, la aproximación que le damos nosotros, yo puse esta sigla acá, voy a corregirlo y poner el nombre completo, pero es Healthshare AI Assistant, ¿ya? Quisimos a este motor que integra información de distintos lados, que es Healthshare, agregarle la posibilidad de poder interactuar con uno de estos modelos, ¿ya? Esto es esto las imágenes que les voy a mostrar es algo que está en desarrollo, no es un software que se pueda comprar comercialmente todavía aún, pero está bastante avanzado, ¿ya? La idea acá, un poco de cuando el equipo se sentó en la mesa de diseño a decir cómo minimizamos los problemas. ¿Cuáles son los problemas que hay de hablar con un chat GPT de temas de salud y cómo los minimizo? ¿Cuáles son los problemas de tener una ficha histórica gigantesca y que el modelo quizás no sea capaz de tomar toda esa información para poder resumir y entregarme lo que yo quiero, ¿ya? Entonces salieron como, yo les diría, unos 3 lineamientos importantes. En primer lugar, nosotros necesitamos poder configurar prompts adecuados. El prompt no es nada más que la explicación, el texto que uno pone antes de la pregunta. Y les voy a poner un ejemplo muy cotidiano que también lo utilicé ayer. Yo le expliqué y le puse, eres un profesor de matemática de sexto básico en Chile. Por favor, basándote en lo anterior, respóndeme, ¿cómo puedo explicarle a mi hija el teorema de Tales de Mileto? Entonces, eso es un prompt, ¿se fijan? Y los prompts
tienen ciertas características que tienen que cumplir para poder entender que el contexto en el que me tiene que contestar es el contexto de que yo le estoy enseñando ese teorema a una alumna de sexto básico, ¿ya? Es distinto si yo le digo, eres un profesor PhD de universidad, por favor explícame el teorema de Tales de Mileto, ¿ya? Entonces, esto es fundamental. No podemos presentar una herramienta dentro de los productos nuestros si es que no tenemos la posibilidad de configurar prompts adecuados, ¿ya? Aquí también agregué, los profesionales de salud tienen distintos focos dependiendo de su rol. Nuevamente, y solo para repasar, si yo soy un médico traumatólogo, me interesan información distinta o un foco distinto que si soy un médico general que estoy haciendo un control de adultos sanos, ¿ya? Lo mismo, si soy, a lo mejor saliéndose de los médicos, si soy un codificador, y yo necesito poder entender ciertas cosas de la historia clínica para poder codificar correctamente. Y si soy un químico farmacéutico, ustedes se dan cuenta, el foco también es distinto. Me interesa mucho enfocarme en los medicamentos, en las posibles alergias que tenga el paciente y ese tipo de cosas, ¿ya? Por otro lado, otro de los fundamentos de las ideas que acá se tomó para crear este producto es que necesitamos idealmente la flexibilidad de elegir qué categoría de información se envía a este modelo gran modelo de lenguaje. Y eso es porque entre todas las categorías que yo les mostré que existen en este SDA, que es un XML que estructura la información, yo quizás si hago una pregunta como, ¿me puedes, por favor, decir cuáles fueron las últimas visitas del paciente al hospital? Yo no necesito entregarle información de los laboratorios, de los exámenes radiológicos y así un sinfín de información que me puedo ahorrar y al modelo le entrego solamente lo relevante para la respuesta que quiero, ¿ya? Así que eso también es algo que se incorpora un poco en este diseño, ¿ya? También nos gustaría poder contar con la posibilidad de limitar las fechas de información utilizada. Aquí también les pongo un ejemplo más médico, pero práctico. Si yo estoy atendiendo a un paciente y el paciente me trae todo un hemograma, ya todo un examen de sangre, pero que es de hace 10 años, la verdad es que no impacta casi nada en las decisiones que como profesional de salud pueda tomar. Los exámenes son relevantes, este tipo, ojo, ese. A lo mejor si viene con que tuvo hace 10 años una fractura, sí, yo lo considero como un antecedente, ¿ya? Pero en el hemograma no tiene mucho sentido, a menos que yo quiera, a menos que sea un paciente súper particular, que sea un paciente que tuvo un cáncer y que yo quiero igual ver en qué niveles estaban sus distintas líneas. Bueno, puede ser. Pero en general, se fijan, nosotros tenemos que idealmente poder limitar las fechas sobre todo en una consulta, por ejemplo, de un paciente sano que viene a hacerse un control. A mí me interesa la información de los últimos 3 años, ¿ya? Eh, entonces eso es algo que también queremos poder incorporar en el sistema, ¿ya? Súper. Entonces, en términos de la arquitectura, se dan cuenta que yo necesito, por un lado, una interfaz de usuario, algo que sea bastante simple y que ojalá esté súper ligada o incorporada, quiero decir, a las pantallas que les mostré antes, donde yo como un profesional de la salud podía ver el visor clínico y ver, yo navegar apretando clic en las distintas partes, podía ver la información. Ojalá no tenga que romper ese flujo de trabajo, se fijan en el que estoy, para poder hacerle preguntas a la inteligencia artificial. Se definió en este producto una instancia, en el fondo, donde hay un componente de data retrieval. Nosotros vamos a obtener datos de HealthShare. Aquí es donde brilla un poco esta solución de poder estructurar en un XML toda la información clínica independiente que venga de distintas fuentes y vamos a ir a buscar la información del paciente. Ojo, la que queramos. Si quiero solamente enterarme de las alergias, bueno, voy y le pregunto a HealthShare, pásame las alergias de este paciente, ¿ya? Y después tiene que haber una capa, que esto también todos los familiarizados con la inteligencia artificial saben que los modelos de lenguaje tienen APIs que nos permiten hacer preguntas, consultar.
Entonces tenemos un componente que permite rutear, en el fondo recibe la instrucción del médico, que probablemente va a ser un prompt pidiéndole ciertos datos. Él va a ir a buscar la información necesaria al repositorio HealthShare, la va a traer y finalmente se la va a pasar a este componente que va a decir, perfecto, yo voy a conectarme, porque así me configuraron, al modelo de Azure, o me voy a conectar directo a OpenAI, y así con los modelos que a ustedes se les ocurran. La idea es que esta parte, por eso esto es un componente, porque esto tiene que ser bien flexible. Ya yo quiero poder cambiar y no calzarme con un solo proveedor. ¿Ya? Súper. Hasta ahí me atrevo de nuevo a interrumpir un segundo, a tomar un poquito de agua. ¿Cómo vamos? ¿Hay alguna duda? ¿Se está entendiendo un poco qué es lo que queremos lograr? Bien, perfecto. Ok, estamos súper. Sigamos entonces. Ya. Aquí tengo uno, vamos a irnos ya a la parte más de mostrarles la solución. Vamos a entrar a casos clínicos. Yo quiero mostrarles primero la importancia del contexto de las preguntas que uno hace. Si yo hago una pregunta para un niño de 10 años o para un estudiante de medicina, de verdad que cambia harto el foco, ¿ya? Y les quiero mostrar una palabra que es está bastante de moda, el RAG, Retrieval Augmented Generation, donde la gracia es que estos modelos que fueron entrenados hasta cierto punto en el tiempo, estos modelos, uno puede decirles, mira, puedes enriquecer la información antes de darme la respuesta, preguntando a lo mejor a papers de medicina, preguntándole en internet a las fuentes en el fondo razonables. Así que eso voy a hacerlo ahora ya con algo un poco más práctico. ¿Ya? Me voy a cambiar para acá. Incluso voy a partir por acá. Quiero mostrarles un poco algunas limitaciones. Fíjense que yo estoy usando ChatGPT, pero es porque es la solución que estoy usando dentro del asistente. Y lo primero que quiero hacer es mostrarles un poco que hay mucha diferencia de acuerdo a cómo uno arme la pregunta. ¿Ya? Entonces, yo acá le voy a decir, soy un niño de... perdón. Niño de 10 años. ¿Me puedes explicar lo que es la insuficiencia cardíaca? Entonces, efectivamente, imagínense que breve el prompt que estamos utilizando, pero él, para responder, va a asumir cierto nivel de profundidad y le explica, mira, tu corazón es como una bomba que empuja sangre por todo el cuerpo. Lleva oxígeno y nutrientes para que todo funcione bien. Insuficiencia significa que el corazón no está funcionando tan bien como debería. ¿Ya? Se fijan que si uno solo escribe insuficiencia cardíaca, uno no está explicándole al modelo cómo quiero que me responda. ¿Ya? Yo acá me voy a permitir, si me dan un segundo, déjenme abrir el Postman, que estuve haciendo algunas pruebas. Entonces, yo podría, por ejemplo, ir con una pregunta un poco más específica. Por ejemplo, imagínense que yo soy el médico tutor de un equipo de estudiantes de medicina y quiero preguntarle, eres un médico experto en cardiología que le está enseñando a un residente de primer año. Por favor, explícale lo que es la insuficiencia cardíaca como si fuera la primera vez que la estudia, con un enfoque médico. Por favor, incluye, y aquí me tomé la libertad de decirle, voy a definición y fisiopatología, diagnóstico diferencial, presentación clínica y estudios claves para el diagnóstico. Se fijan que esta flexibilidad de poder definir estos prompts, eso es algo que necesitamos poder incorporar en cualquier herramienta que tengamos. ¿Ya? Súper. Y efectivamente la respuesta cambia harto. Fíjense que esto es más parecido a estudiar un cuaderno, un libro de medicina. Definición y fisiopatología. Es un síndrome clínico que ocurre cuando el corazón no es capaz de bombear sangre para satisfacer las demandas. Hablan de disfunción diastólica y sistólica. Se fijan que ese concepto no tiene por qué manejarlo
un niño o una persona, una dueña de casa, hablan de la fracción de eyección reducida o preservada, e incluso hablan de algunas formas de compensar que tiene el cuerpo. Ya cualquier cardiólogo lee esto y dice, sí, bueno, va a tener aumentado la antidiurética, todos sus sistemas renina, angiotensina, aldosterona, hay varias cosas que ocurren, pero se dan cuenta que esto tenemos que ser capaces los profesionales de informática médica de entender que la forma en que se preguntamos es muy importante. Aquí no basta con instalar ChatGPT en la ficha electrónica y entregárselo a las enfermeras, a los médicos y decirles úsenlo. Porque yo ya les acabo de mostrar deficiencias dependiendo del contexto. ¿Ya? Súper. Ahí, bueno, termina con esa explicación. Yo me voy a permitir incluso, dado que también quiero explicarles, ahora les quiero explicar lo que es el RAG. En el fondo Retrieval Augmented Consulta. Entonces, déjenme armar un nuevo chat. Incluso yo me voy a permitir acá en ChatGPT hay un chat temporal. La única gracia de esto es que no utiliza memoria hacia atrás, de cosas que yo le puedo haber preguntado, ¿ya? Va a partir desde cero. Y yo aquí le voy a preguntar, sin ingresar a internet, ¿me puedes decir quién es el presidente de Estados Unidos? Y aquí nos vamos a topar con una limitación que uno en el día a día como usuario de esta plataforma no piensa en estos errores que ocurren. Fíjense que esta plataforma, yo estoy usando el ChatGPT 4o, hasta mi fecha de corte de conocimiento, el presidente de Estados Unidos es Joe Biden. Todos acá sabemos que eso no es la realidad, ¿ya? Pero en el fondo nos está diciendo, pucha, es posible que haya un nuevo presidente, quieres que verifique una información en línea. Entonces se dan cuenta que aquí es donde entra este concepto de RAG, donde yo le puedo decir al sistema, oye, pero ¿sabes qué? Enriquécete de esta fuente de información, anda a consultar a internet. En el caso que yo les quiero mostrar en la práctica, la forma de enriquecer es yendo a HealthShare a obtener las categorías que nos interesan a nosotros, ¿ya? Entonces, ahora le voy a decir, sin guiarlo a que no puede consultar ningún lugar adicional, él mismo decide buscar en la web, Wikipedia, busca en YouTube, y ahora sí sabe que es Donald Trump. Lo mismo va a ocurrir con nuestros pacientes. Yo no puedo pretender preguntarle, oye, ¿cómo está el paciente Andrea Peña? Si es que él no puede ir a acceder a la información de ese paciente, ¿ya? Súper. Entonces, yo aquí, de hecho, me voy a salir para mostrarles un poco el flujo desde el punto de vista del profesional de la salud. Aquí yo estoy en HealthShare, estoy con lenguaje español de España y me voy a permitir acá ingresar con mi usuario que es R. Barahona. Esto, como ven ustedes, es una plataforma web y la gracia de esta plataforma web, ahí me traicionó, algo me hizo que me tiró para afuera, yo creo que estaba con timeout. Entonces ingreso acá y en esta plataforma la idea es lograr este primer problema de la informática médica, solucionarlo, que es yo quiero tener información de distintas fuentes. Y para eso voy a partir con el paciente de apellido Smith. Y en primer lugar yo quiero mostrarles acá que este paciente único, John Smith, recibió información de distintos lugares. Fíjense que una autoridad asignadora le pusimos acá, pero esto es un laboratorio, PHLS. De hecho, tipo de información lab. Aquí hay otra que nos llegó en otro momento del tiempo, lab, pero también aquí hay una clínica, nos mandó este tipo de información. Se fijan, no tiene por qué ser el mismo formato o la misma forma de presentarlo. E incluso acá tenemos atenciones de un hospital, donde aquí hay alergias, documentos, medicamentos, incluso imágenes médicas, ¿ya? Esta es la gracia de tener un sistema como HealthShare que tiene un maestro de pacientes. Es capaz de discernir, oye, ya a mí me llegó de un laboratorio información de John Smith, de 94 años, con esta fecha de nacimiento,
pero usando los algoritmos que tengo, yo sé que este John Smith que me llegó de acá es este paciente. Por lo tanto, el identificador único, identificador maestro del paciente, es este número de acá. ¿Ya? Entonces eso es súper importante cuando estamos recibiendo de distintos sistemas. Yo voy a hacer clic a John Smith y si se dan cuenta, aquí tengo una visualización bastante parecida a la que les mostré en la imagen, donde aquí el problema es, chuta, mira, tengo que navegar por todos estos lugares para un poco entender. Ah, mira, es alérgico al chocolate, ya, perfecto. Medicamentos. Ah, estaba con, ya, amoxil, Panadin. Veamos si es que tiene algún signo vital registrado. Perfecto, sí, ya, estamos. Y así, y esta parte, aquí es donde viene la ventaja de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que construimos nosotros? Nosotros construimos, me voy a meter, aquí hay dos botones que me interesa que los conozcan. Uno es el asistente. Fíjense que el asistente va a ser bien parecido a ChatGPT. ¿Cómo te puedo ayudar? Aquí hay un lugar para hacerle las preguntas. Y la gracia es que él tiene el contexto de este paciente. Yo puedo crear prompts específicos, ¿ya? Y la gracia también, independiente de que como institución uno diga, mira, estos son los prompts oficiales de la institución, la gracia es permitirle al profesional de salud cierta flexibilidad y él los pueda cambiar. Por ejemplo, este profesional, este médico, se definió un prompt para datos demográficos. Por favor, genera un resumen demográfico basado en el registro de los últimos 3 años. Se fijan que el foco acá es datos demográficos. Yo no estoy preguntando qué enfermedades tiene, qué diagnóstico, qué motivo de consulta. Aquí me dice que el nombre, la edad, me habla de su identificador y me habla incluso que un número de historia clínica. Acá, por ejemplo, me dice identificador maestro paciente no disponible, a pesar de que yo en la página anterior vi que estaba. Pero en el fondo se dan cuenta que esto es algo que en el fondo queremos lograr. Queremos lograr actuar como un láser, enfocar la información necesaria, alimentar al sistema con esa información y que nos pueda responder sin yo tener que navegar por todas esas otras pantallas que les mostré. Acá yo me permití incluso apretar, quiero ver las fuentes de la respuesta y los datos que se le proveyeron al OpenAI solamente fueron los datos demográficos de este paciente. No era necesario proveerle otras categorías para eso, ¿ya? Ahora, al revés, voy a usar, ¿saben que con datos demográficos, dado que nos apremia un poco el tiempo, creo que me extendí en lo anterior, eso solamente es porque me encanta explicar esto, pero bueno, disculpen. Quiero mostrarles acá, en la parte ya de la configuración, que fíjense que no es nada del otro mundo. Uno dice, yo creé esta configuración, dije que el motor que iba a utilizar es el OpenAI, podría haber utilizado el OpenAI de Azure. Le digo el modelo, hay una llave, una URL, y fíjense que con eso yo ya configuro que hay un punto al que puedo ir a preguntar la información. Yo podría tener más de uno. Y lo de los prompts, para mí esto es vital. ¿Por qué? Porque los prompts, fíjense que hay un prompt que yo establecí a nivel de sistema para que cada pregunta que yo haga vaya con este texto un poco antes. Usted actúa como un profesional de la salud, licenciado, dentro de un entorno de registro clínico agregado. Tiene acceso a un registro longitudinal de pacientes proveniente de múltiples fuentes. Por favor, todas las respuestas deben ser en español. Aquí más abajo, en el fondo, hay parámetros. Ya la temperatura en estos modelos es algo que controla qué tan determinista va a ser la respuesta o qué tan creativa. ¿Ya? Yo jugando le puse esto. En general, para los sistemas de informática en salud, utilizamos valores más pequeños, ¿ya? Bien cercanos a 0. Pero aquí la gracia es que podemos configurar algunas cosas y yo ahora me voy al de datos demográficos que les mostré recién. Y en datos demográficos yo le establecí un título, una descripción y me permití complementarle el prompt. Usted es un asistente de registro de pacientes, usando la información, extraiga y formatee todos los detalles requeridos. Le expliqué datos demográficos del paciente y por favor que vayan así. Se fijan que yo tuve que explicarle que los quería en ese formato de tabla que les mostré. Y la gracia de esto es que esta parte yo defino qué es lo que quiero o qué es lo que no quiero que vaya. Por ejemplo, si para mí como profesional de la salud no es relevante ni su número de teléfono ni la licencia de conducir, bueno, yo modifico este prompt y va a estar disponible ahí para cuando yo haga la pregunta concreta.
se fijan en el potencial que tiene esto de poder hacerle más liviana el trabajo al profesional de la salud. Y ojo, los profesionales de la salud tienen también ciertas estructuras mentales donde a mí me interesa saber a lo mejor, primero, los diagnósticos previos o el historial pasado del paciente. Segundo, quiero saber qué exámenes tuvo. Tercero, pero otro profesional puede tener un enfoque distinto y esta herramienta les va a permitir adaptar la respuesta a como ellos la esperan. Fíjense que yo les hablé de limitar las fechas, que es algo importante. Yo aquí en este ejemplo puse limítalo a los últimos 3 años. Y tipos de datos también. Todos estos tipos de datos son los que yo les mostré que tenemos en esa estructura de XML. Yo para esta pregunta de datos demográficos le pedí solo incluir esta información. No es necesario incluir otra cosa. ¿Ya? 11:57. Aquí David, Sergio, les pido a ustedes asesoría. Yo estoy conforme con haber mostrado un poco porque fuimos construyendo a qué requerimientos debería tener una solución que sea buena para poder resumir la historia del paciente y poder apoyar con la flexibilidad necesaria a los profesionales de salud. Entonces yo tenía un par de casos clínicos, pero con esto de verdad que encuentro que ya logramos resumir bastante bien. Y lo único, quizás para apretar como último clic, dado que estamos bien en la hora, yo les quiero mostrar que, por ejemplo, yo soy un cardiólogo, a mí me interesa el riesgo cardiovascular. Y armé un prompt súper específico a qué cosas me interesa saber. Para el riesgo cardiovascular es importante saber si el paciente fuma, si es diabético, la presión arterial, colesterol. Y fíjense que incluso me atreví a pedirle algunas puntuaciones de riesgo. Por ejemplo, el Framingham es bastante conocido, pero me dice, esta información no está disponible debido a la falta de datos de colesterol y estado de tabaquismo. Entonces, se dan cuenta que ahí es donde yo como médico puedo decir, chuta, sabes que te vamos a pedir un examen de colesterol y cuéntame acerca de tus hábitos tabáquicos, ¿ya? Así que, habiendo mostrado esto, me permito abrir a preguntas. Preguntas para los que tengan, ya para ir cerrando ya. Bueno, yo estoy de nuevo aquí. Rodrigo está esperando preguntas, si hay alguna, a través del chat, porque, como sabéis, hay un poco de retraso entre cuando uno presenta y la gente que está viendo puede responder. Entonces vamos haciendo un poco de tiempo para ver si hay alguna cuestión. Yo en general, no tengo ninguna en particular. Quizás es la cuestión de todo el mundo. Yo, en este ámbito, más que técnico, es si en algún momento, sobre todo hemos estado buscando continuamente, pues con la mensajería, integración, la granularidad, de intentar intercambiar la información con un contexto semántico potente entre las aplicaciones, etcétera. Y a lo mejor ahora, bueno, no es que nos hayamos equivocado, pero a lo mejor ahora la tendencia va a ser, vamos a meter todos los datos estructurados en un LLM y hacerle preguntas y no nos hace falta nada más. ¿Van a ir por ahí los tiros o no? Mira, es una súper buena pregunta, David. Fíjate que si uno revisa la literatura, y ojo, yo vuelvo a repetir acá que es difícil mantenerse al día de un poco entender. Hay ejemplos muy bonitos que muestran los errores y los horrores que se cometen, y siempre se van a dar cuenta ustedes que estas herramientas siempre dicen un disclaimer abajo, esta es una herramienta de inteligencia artificial, errores pueden ocurrir. Entonces, en ese sentido, fíjate que tu pregunta tiene dos aristas. Por un lado, ¿van a ser tan potentes estas herramientas como poder entregarle toda la información sin preocuparme que solamente te entrego a lo mejor datos demográficos, datos de medicamentos? Sí, es probable que lleguemos a un punto en donde estos lenguajes sean capaces de entender todo el contexto y que el análisis les permita decir, chuta, yo voy a usar solo esta información para contestarte, ¿ya?
En el intertanto creo que es una buena flexibilidad el poder nosotros guiar y decir, mira, para esta respuesta yo quiero que te bases en este tipo de cosas, ¿ya? En este tipo de categoría. Y yo en lo personal, ahora yéndose a la segunda parte de tu pregunta, creo que siempre el profesional médico va a estar acá interactuando, tomando decisiones. Yo hasta podría forzar y mostrarles algunas de las dificultades que tienen estos sistemas. Fíjate que en las pruebas que estuvimos haciendo, yo le entregué una historia clínica de un paciente, bastante breve, pero cuando le dije en el prompt, le dije, por favor, formateámoslo de esta forma. Y en el formato le dije, mira, dime el nombre, David, dime la edad, dime esto, dime los últimos signos vitales. Y David, yo no tenía registrados signos vitales tuyos. ¿Y sabes lo que hizo este sistema? Los inventó. Ah, David, no, 120, 80 milímetros de mercurio. Entonces, eso es algo que me interesa mucho que la audiencia entienda. O sea, nosotros como informáticos nos apasiona poder utilizar, pero aquí hay una capa intermedia en el armado de los prompts en la que sí, sí o sí nos tenemos que enfocar. Todos los prompts que yo les mostré médicos, hacia el final del texto, nosotros les ponemos, por favor, no inventes información, básate solamente en la información que está disponible en la ficha y así, porque si no pasan esas cosas, David. Bueno, genial. Pues mira, mientras tanto, ha habido alguna serie de preguntas que te las voy a resumir para que de forma muy breve se puede responder, porque la verdad es que yo creo que todas requieren o corresponde dar una respuesta mucho más larga. Pero, en fin, te pido una más resumida. Una pregunta acerca de la seguridad. Evidentemente, en la demo has estado usando una API de OpenAI, pues si hay cifrado, si no hay cifrado, o cómo se gestionaría. La segunda pregunta, o tercera, ¿vale? Pregunta que has usado Helser, pero si esta funcionalidad va a estar en Tracker en algún momento, o está en Tracker también, ¿vale? Y luego hay otra cuestión acerca de qué tipo de datos y bajo qué criterios se deben definir y compartir en el ámbito de la salud para garantizar tanto la calidad asistencial como la protección de la privacidad del paciente. Esa es la pregunta. ¿Qué tipo de datos y bajo qué criterios se debe definir y compartir? Esta pregunta la ha hecho ChatGPT. Excelente. Esas Aquí, tres cuestiones muy brevemente y ya con eso daríamos por finalizada la presentación. Rodrigo, muchas gracias. Súper. Yo voy a aprovechar de volver a compartir pantalla un segundo, solamente en el ánimo de poder mostrarles que gran parte de estas cosas, tal como mencionan correctamente ahí, aquí hay un API. El API uno la puede acceder. Yo estoy utilizando una herramienta acá que se llama Postman. Y con el Postman yo la verdad es que voy y hago las consultas al sistema. Esto utiliza el protocolo que es bastante conocido, que es el HTTPS. Por lo tanto, no hay posibilidad acá de que un usuario intermedio pueda leer esta información. Esta información llega, en el fondo, cifrada hasta que llega a los servidores de OpenAI. Pero ahora viene la siguiente parte. ¿Por qué? Hay distintas versiones del OpenAI, ¿ya? Hay unas versiones de paga que están muy basadas en decir, ojo, yo quiero mi instancia de OpenAI y no quiero que se comparta con, que permita entrenar modelos, que se comparta con otros ámbitos, porque ahí es donde yo les diría que hay una gran diferencia en costos, ¿ya? Si ustedes usan el OpenAI gratis, la verdad es que eso se utiliza para entrenar modelos. Hay casos donde incluso buscando en Google se han encontrado con respuestas bastante personales, pero de gente que está utilizando la versión gratis, ¿ya? Entonces, un poco ahí el concepto es que nos fijemos en que, por un lado, el canal de comunicación tiene que estar encriptado, pero por otro lado, hay que asegurarse de que lo que estamos contratando con estas empresas sea manejado con un nivel de seguridad acorde a la industria en salud, ¿ya? Entonces, después, esa era la primera pregunta. La segunda, si mal no recuerdo, estaba relacionado con si esto íbamos a tenerlo en Tracker. Perfecto, sí. La respuesta es sí. Ahora, aquí viene un poco quizás la parte más, el speech de marketing, pero
InterSystems está transformando un poco la herramienta Tracker, independiente que, ojo, es tal como ustedes la conocen, pero la estamos migrando a algo que le vamos a llamar IntelliCare, ya, cuidado inteligente. Y el IntelliCare efectivamente va a tener acá arriba una opción, una posibilidad de poder yo, quizás una forma de explicarlo es buscar más rápido algunas partes de la ficha, irme directo a los medicamentos, buscar por un nombre de un paciente, se fijan, y va a haber un botón de inteligencia artificial acá arriba también en este banner, que va a abrir en toda la parte de la derecha un asistente como el que les estoy mostrando yo, y con las características, o sea, tenemos que poder customizar prompts, tenemos que poder decidir quizás los rangos de tiempo de la información que se envía, pero sí, es algo que ya les diría que incluso en términos de producto está mucho más desarrollado que esto que les estoy mostrando yo en Healthcare. Así que sí, ahí la respuesta es sí. Y por último, la última pregunta es bien bonita, pero yo acá sé que tenemos audiencia internacional, pero me voy a limitar un poco quizás a la experiencia que tenemos en Chile, porque gran parte de los esfuerzos de interoperabilidad tienen que pasar por las entidades reguladoras. Han habido esfuerzos grandes acá en Chile en definir, imagínense algo tan que uno dice, chuta, esto es básico, definir un maestro de pacientes. Si no nos ponemos de acuerdo en eso, ojo, y uno puede definir, mira, la forma de interoperar va a ser HL7, va a ser Fire, o vas a usar CDA. Eso yo te diría que los distintos sistemas y productos que hay en el mercado pueden, satisfacen esas necesidades. El tema acá es un tema más relacionado con ponerse de acuerdo y que los gobiernos y los ministerios de salud digan, esta es la información mínima requerida, este va a ser la forma de consumirla y ir avanzando en base a eso. Sin eso veo súper difícil el avanzar en lo que es interoperabilidad en todo un país. No sé ahí si es que iba por ese lado la pregunta. Pues yo tampoco lo sé, Rodrigo, pero ya nos toca ir cerrando porque, bueno, hemos hecho la hora. Agradecemos mucho desde España tu esfuerzo. Si puedes quitar el compartir, Rodrigo. Perdón, sí. Ahí sí, ahí pues ya vamos a ir cerrando. Pues nada, digo, agradecemos mucho tu tiempo en la presentación y en la preparación de la misma. Y por supuesto, la participación de todos los asistentes y sus preguntas. Y ya, como decía, pues vamos a cerrar, vamos a despedirnos, no sin antes, pues bueno, recordar o anunciar que el año que viene tendremos en febrero, el 19 de febrero exactamente, un nuevo meetup de desarrolladores presencial, ¿vale? Que espero que, bueno, empecemos a promocionar ya y que con mucha ilusión, creo que el último lo hicimos en Barcelona, si no recuerdo mal. Este va a ser en Madrid, ¿vale? Nos veamos físicamente y podamos hacer, pues bueno, presentaciones, intercambio de información y de código y de todas estas cositas que nos gusta a todos los que vengan. Así que desde ya podéis ir registrando y anotando esa fecha. Y los que están en Chile, oye, pues que tocará hacer bueno, en Chile o en Sudamérica, en cualquiera de los países latinoamericanos que nos escuchen. Esperamos hacer alguno en algún momento, a ver si os animáis y nos invitáis a asistir igualmente, Rodrigo. Entonces, nada más. Un abrazo a todos. Estaremos abiertos 24/7 en redes sociales, en la web y en YouTube y en todos estos canales. Muchísimas gracias por asistir. Hasta la siguiente. Hasta luego. Muchas gracias a todos, que estén muy bien.